Buenas noches, les voy a hablar acerca de la organización de los documentos. La actividad la voy a desenvolver respondiéndola a todas por medio del video de YouTube. En la primera dice que debemos contestar y dar ejemplos con sus propias palabras de las siguientes preguntas. Como tal, ¿qué es un documento? Un documento es un material o un testimonio de un hecho o acto realizado en el ejercicio de las funciones, por ejemplo, ya sean jurídicas o como tal privadas. Como tal, esto también se conoce como un tipo de, o que son los documentos, porque es un registro de información un registro de información en cualquier tipo de soporte o material, incluidos también los informáticos. Les voy a dar un ejemplo. Los informáticos puede ser este tipo de documento que nos envió el profesor para realizar la actividad. Eso es un registro de información y que está por medio de un medio informático. Eso es un ejemplo. Y que es recibido por una entidad pública o privada. O sea, podemos recibirlo nosotros, una entidad del Estado o una empresa. Esos son unos ejemplos por acaso. Y pues como les decía, ya sirve para comprobar y acreditar un hecho específico. Entonces nos preguntan dos cosas en la siguiente punto. ¿Cómo los puedo diferenciar según su contenido y origen? Cuando son según su origen, existen tres aspectos: los documentos públicos y oficiales. Son aquellos expedidos y autorizados por funcionarios públicos competentes de acuerdo a la ley. Y documentos privados son aquellos que se redactan por las partes interesadas en intervención de funcionarios o autoridad pública. En este caso es válido en todos, por ejemplo, los extremos y partes firmantes del mismo. O sea, hay unos tipos de documentos o una elaboración de documentos que no necesariamente tienen que ser algo oficial. O sea, no tiene que llevar una serie de características específicas para que se pueda identificar. Un ejemplo, un tipo de letra, un consecutivo, ese tipo de aspectos a nivel general. Un documento puede ser como el que yo les da ejemplo, el que el profesor no se elaboró. No necesariamente tiene que estar certificado o aprobado por algún tipo de entidad. Como si hay otros tipos de documentos, como les digo yo, una factura de venta, que tiene que llevar ciertas especificaciones para que pueda hacer una factura. Entonces, digamos, ese tipo de origen, y pues que los podemos elaborar personas naturales o empresas. Y pues según su contenido, pues podemos encontrar, por ejemplo, documentos históricos, ahí es donde se registran hechos del pasado que permiten guardar información acerca de un hecho histórico que haya pasado, y por sí mismo es testimonial, o sea, está narrando un hecho, y eso se puede convertir en algún tipo de evidencia o prueba. Entonces nos hablan, por ejemplo, en la Constitución colombiana de 1986. Podemos hablar, por ejemplo, la Biblia. Eso es por darles un ejemplo. Les puedo hablar acerca de la Constitución de 1991. Eso es un tipo de documento histórico. Ahora hay otro importante, que es el contable, que era el que yo les decía, en el que se registra una situación patrimonial o un resultado del ejercicio. Cuando yo les hablo del resultado del ejercicio, es que llevan una ecuación, ¿qué les digo yo? Una ecuación patrimonial, una suma, una resta, una multiplicación, algo financiero que es de una empresa. Dándole ejemplos: factura, recibo de caja, una orden de compra, todo ese tipo de cosas es un documento contable. Lo administrativo, ya estamos hablando que se producen en las áreas de organización para materializar actos o comunicar un mensaje interno: correos electrónicos, actas de reuniones de socios, documentos que son internamente y que registran un hecho, como reuniones, memorandos, todo ese tipo de cosas. Hay otros que son los documentos mercantiles, que son aquellos producidos como resultado de una transacción comercial. Voy a darles un ejemplo: por ejemplo, un cheque. Eso también es un documento, pero eso es un tipo de documento, o esto lo identificas por el origen. Entonces, un cheque es un claro ejemplo de algo que certifica una transacción financiera. ¿Listo? Y los notariales, que son aquellos documentos que firman una autoridad o un notario, por decirlo así. Y es un instrumento público mediante el cual la legalidad
en el cual autentica un acto privado. Por ejemplo, cuando las personas compran apartamentos, terrenos, vehículos, pues como tal hay un documento de traspaso y que la notaría tiene que darle como tal esa validez para que pueda ser un hecho totalmente definido en su aspecto. Entonces ahí acabaríamos de explicar el punto número de silos y dos. ¿Qué factores y elementos debe tener en cuenta mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Entonces, ahí cuando nos está haciendo la pregunta que debe tener en cuenta mi organización para recibir documentos, entonces ya estamos hablando de una normativa para hacer el recibido de los documentos. Cada que se envía un documento, pues hay que seguir una serie de aspectos, un cronograma para recibir y confirmar el recibido y archivarlo y todo ese tipo de cosas. Las empresas colombianas empiezan a tomar, por ejemplo, conciencia hace muy poco acerca de la importancia de archivar todo este tipo de documentación. Entonces, estamos hablando de la correspondencia. Ahora las empresas no acostumbraban a guardar correspondencia, era muy informal la entrega, no había una confirmación de un sello de recibido, o sea, una serie de aspectos que no permitían tener un control muy serio. Entonces, para tenerlo, ¿qué factores hay que tener y elementos hay que tener en cuenta en mi organización? Pues para recibir esos documentos hay que tener claros varias cosas. La correspondencia es una información o documentos de los que ya hablamos, que se envían y se entregan y se reciben por medio de un servicio de mensajería, entrega personal o una entidad que se encargue de hacer la entrega, como Servientrega, todo este tipo de cosas, un fax, un correo electrónico, para establecer una comunicación. Hay correspondencia interna y externa. La interna, la correspondencia en su caso ya nos habla de un envío de documentos entre departamentos, contable, administrativo, a ventas, un documento que yo envío como un recibo de caja que envía cartera a contabilidad, contabilidad expide un estado financiero, el cual llega a gerencia. Eso es una correspondencia dentro de la empresa. Y la externa es el tipo de documentación que se envía y se recibe de documentos o elementos de la organización y pues son naturales o jurídicas entre funcionarios de la organización, y pues eso ya es por fuera de la empresa. La externa, por ejemplo, se clasifica en correspondencia externa recibida, puede ser física o electrónica, y eso es por medio de mensajería o entrega personal, igual apartados aéreos, fax, correos, etcétera, etcétera. Y la correspondencia externa recibida, que una es la que usted envía y otra la que recibe, se refiere exclusivamente a documentos sobre asuntos propios de la organización, por lo general cita al funcionario, cargos correspondientes, etcétera. Y también existen otras dos que son comercial y la particular. ¿Listo? Y cómo se puede verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida. Entonces les voy a hablar de este tipo. Permítame, yo verifico acá. ¿Cómo se puede verificar? Bueno, la definición de verificar documentos recibidos es un proceso en el que consta de una calidad del contenido de la información recibida en óptimas condiciones, que cumpla con las normas de la empresa. Ejemplo, voy a enviar una carta, tiene que tener un destinatario y un remitente. ¿Qué es un destinatario? Una persona a quien se le envía el mensaje, y el remitente es la persona que envía el mensaje. Ejemplo, el profesor es el que nos envió este archivo en PDF, es el destinatario porque fue quien nos envió un mensaje, y los remitentes somos los estudiantes, quienes estamos recibiendo el mensaje como tal. ¿Y cómo puedo verificar la correspondencia? Verificar los datos de destinatario, si no corresponden debe devolverse sin abrir. Abrir los sobres con tijeras al lado derecho para comparar. Es que estoy leyendo acá.
se me ha bloqueado un poquito el PC, entonces no podía mirar. Verificar los datos del destinatario, si no corresponden debe ser devolverse sin abrir. Abrir los sobres con tijeras por el costado derecho. ¿Ok? La fecha de que trae el documento con el que está la empresa, la firma manuscrita del remitente, la dirección del remitente, la inclusión de anexos de otros documentos, indicando si lleva algún tipo de contenido, y la correspondencia electrónica recibida pues mantiene todo. Entonces, por ejemplo, la electrónica pues igual es el mismo concepto, debe manejar las mismas características. O sea, cuando va a elaborar un correo electrónico dice de, para, destinatario, todo ese tipo de cosas son importantes. Verificar los datos de destinatario, si no corresponden se debe hacer reenviar y sin abrir los adjuntos. Verificar la firma digital, que es un valor numérico, mensajes de datos utilizados en procedimientos matemáticos. El mensaje pues nos permite tener un valor obtenido exclusivamente en la clave del inicial. O sea, hay una serie de normativas que nos rigen respecto a la ley de 1999. Ese es otro aspecto importante. ¿Y qué beneficios trae para la organización disponer de un manual de correspondencia? El manual de correspondencia de recibida pues se hace con un sello radicador de correspondencia. Esto puede ser manual o electrónico. Se imprime en la parte superior derecha. Esa es la normativa. No debe taparse la información que trae. El sello debe contener el mínimo de los siguientes datos: número de orden, se imprime con la numeración, es un consecutivo que empieza con 001, un ejemplo, fecha de recibido, correspondencia recibida. O sea, estos beneficios que trae llevar una información detallada, clasificada, nos permite como tal llevar a tener una guía, un soporte, pues como tal para medir nuestros correos, nuestro tipo de correspondencia, clasificar la correspondencia. Esto beneficia mucho a las empresas porque hay empresas que reciben mucha información externa y no tienen ningún tipo de control. Antes no sabíamos quién nos había enviado cartas, quién las recibió. Una carta llegaba a una empresa, no había confirmado a quién la recibió, a qué hora la recibió. La persona que había enviado el correo no sabía si llegaba, si no llegaba. No había una guía de seguimiento para eso. El día de hoy la tecnología nos permite saber dónde va nuestro documento, en qué parte, en qué estado va, si lo recibió, quién lo recibió. Todo ese tipo de cosas son importantes, y pues llevar un control de ese tipo de cosas nos permite llevar y tener un control mucho más efectivo. Como cualquier tipo de organización, siempre tenemos que tener clasificada nuestra información para ello. Pues esta ha sido mi explicación de las preguntas, espero han sido muy claras. Parte de lo que hice en algunas lecturas, pues por no perder un contexto los tenía escritos, por eso en algunos momentos me demoré en responder. Feliz noche, que estén bien, chao.